centrarnos en la fascia. Un poco nos basamos en el criterio del maestro Steele, el padre de la osteopatía, que decía ya hace 150 años casi de esto: la fascia es el lugar donde debe buscarse la enfermedad. Que lo podemos llevar donde debe buscarse la disfunción, ¿no? Es el lugar que debería ser estudiado y donde debería aplicarse todo el tratamiento de la enfermedad. O sea, es que la fascia es el hilo conductor de todas las alteraciones del cuerpo. Por eso insistimos tanto con la fascia. Veamos a nuestro paciente. Bueno, aquí tenemos a nuestro paciente con todas las alteraciones, todas las disfunciones que hemos localizado. Espera que busco el puntero. Ahí está. Que hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Que habíamos marcado esas zonas, esas cadenas más retraídas y esos nudos, esas zonas claves que tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué vamos a corregir en Juan? ¿Qué tenemos que corregir? Ni más ni menos que esos puntos de anclaje que hemos detectado en el capítulo del diagnóstico, ¿no? O sea, dentro de la sesión, en el diagnóstico. Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en la esfera torácica, que es donde están los principales problemas, y vamos a corregir la cadena de flexión, la cadena de extensión compensadora en el occipital y las cadenas de cierre a nivel de la cintura escapular. Y en el caso de Juan también va a ser muy importante corregir el ilíaco derecho, porque la cadena de cierre está afectando todo ese lado derecho y esto está repercutiendo mucho en su sintomatología. En este caso, el dolor cervical, pero también en otros síntomas que puede tener Juan. Y entonces, liberando su cadena de cierre en la cintura escapular y en el ilíaco, vamos a mejorar sus dolores de la cadena de apertura y de las cadenas profundas. Y liberando su cadena de flexión a nivel del esternón, combinando siempre conectado con el cráneo, vamos a liberar la sintomatología que se da en la cadena de apertura, trapecios, supraespinoso, o la cadena de extensión, ¿no? Los músculos paravertebrales que están afectándole a Juan. Muy bien. Entonces, tenemos ya la hoja de ruta de tratamiento, sabemos que tiene una cadena de base de expiración, una esfera primaria en el tórax y varios puntos de anclaje que son los que vamos a corregir por partes, que el esternón con una cadena de flexión, la clavícula con una cadena de cierre, el ilíaco derecho también con una cadena de cierre. Esos tres puntos son los que nosotros en ellos vamos a aplicar técnicas. Y luego tenemos que normalizar el conjunto equilibrando las cadenas, ¿no es cierto? Y trabajar también, si vemos necesario, los puntos de anclaje secundario. El occipital seguro. Y también posiblemente el sacro y a lo mejor el isquion izquierdo, que hay una cadena de apertura compensando. Muy bien. Pero la corrección se mantiene. Se mantiene la corrección simplemente con estas técnicas que algunas parecen tan suaves. Claro que se mantiene la corrección, claro que se mantiene, pero te voy a adelantar algo. Utilizamos, para que realmente se mantenga y se prolongue, posturas de autotratamiento que algunas las podemos trabajar en la misma sesión porque son muy efectivas, pero vamos a indicarle al paciente para que las trabaje en la casa. Por ejemplo, esto es una postura para la cadena de flexión del lado derecho en la zona del tórax, ¿cierto? Las posturas de autotratamiento siempre son puestas en tensión o quite de tensión también, y siempre mantenidas 2 minutos, que es el tiempo que necesita el tejido para liberarse. Se puede liberar en menos, pero para asegurarnos decimos 2 minutos. En el caso de Juan, voy a trabajar sobre los puntos de anclaje de la cadena de cierre a nivel de la cintura escapular y también de la cintura pélvica, de la cadena de flexión a nivel del esternón, y además voy a hacer un trabajo global, ¿sí?, sobre la cadena de expiración. Esto ya lo vamos a ver en los capítulos siguientes, lo vas a entender mejor. Por ahora te dejamos simplemente la idea del trabajo global, donde tenemos que tomar su cadena de base, que es esa cadena de expiración, ¿no? Tenemos que recuperar ese patrón de inspiración perdido en Juan. Bueno, ahora te vamos a mostrar algunas técnicas para que veas
lo que corregiríamos en Juan, para que veas también cómo aplicamos algunas de las técnicas que te comentamos antes. Siempre apuntando a lo que tiene Juan, ¿cierto? Entonces, tenemos un trabajo para relajar toda esa cadena de extensión que tiene Juan en el tórax e ir liberando la cadena de flexión, ¿no? Por eso es que ponemos la cuña. Luego ya lo ponemos en el plano y trabajamos también la cadena de flexión, pero de una manera un poco más directa, siempre sobre el esternón. Aquí estamos aplicando técnicas faciales y miofaciales, básicamente, sobre todo centrándonos en la lemnisca. Ahora conectamos la zona del temporal derecho con su clavícula derecha, que ahí había un punto fijo importante. Entonces podemos aplicar esta técnica que estamos mostrando con una alumna nuestra. Y también para liberar esa zona de la cintura escapular, esta técnica que conecta el brazo, la palanca del brazo, con la clavícula. Y ahí liberamos bien la cadena de cierre a nivel de esa clavícula conectadas con el miembro superior derecho. Básicamente es una puesta en tensión desde la palanca del miembro superior derecho. Aquí vamos ya al ilíaco con una técnica miotensiva para liberar ese ilíaco en cierre. Primero lo relajamos y luego lo ponemos en postura para liberar la cadena de cierre, y ahí aplicamos incluso energía muscular, aprovechando la postura para esta cadena. Y así luego te muestro esta técnica complementaria que sería para liberar la cadena de apertura del lado izquierdo, que te acuerdas que estaba compensando. Entonces aquí hacemos una técnica de energía muscular, pero enfocada desde el concepto de la cadena de apertura, ¿no? Entonces con una mano controlamos el ilíaco y luego hacemos la fuerza resistencia. Y ahora tenemos una postura para trabajar su cadena de extensión, o sea, centrándonos en el sacro, y luego ya complementamos con la postura de estiramiento global de la cadena de extensión, pero haciendo mucho hincapié en la pelvis para que libere ese sacro. Esto ya lo mandaríamos para que la haga en la casa. Y también le mandaríamos esta postura, que es la postura típica para liberar la cadena de cierre. Él tenía una cadena de cierre que le abarcaba todo el lado derecho, conectaba cintura escapular con pelvis, y entonces aquí trabajamos la cadena de cierre y también podemos acompañar manualmente para liberar la cadena.